Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Coño Maníaco. ¿Y ya llegó la carnicería? Carnage, Mind Bomb o Bomba Mental describe un intento de comprender la psique de una de las mentes más perturbadas existentes, Cletus Kasady, y ver si se le puede curar. Empecemos por el hecho de confirmar que sí, la historia tiene tintes edgys propios del personaje, bastante evidente con los mismos diálogos y la naturaleza propia de Kasady. Ahora el punto es ver hacia dónde las direcciona. La historia en sí es bastante simple, como se ha mencionado. De hecho, se puede considerar un caso anecdótico de otro fracaso al intentar lidiar con Carnage. Y eso es lo que es como tal. Se entiende la intención y que sí, a pesar de que se pudo explayar mejor el trasfondo, está bien que se haya tomado solo un número antes de recaer en un espectáculo gore gratuito sin más. Entonces, lo que aquí se prioriza son los personajes, aunque al final el que resalta, por así decirlo, es el propio Cletus, ya que técnicamente Kurtz es un móvil para dar un vistazo tanto a Ravencroft como a su paciente estrella. Aunque este móvil se le maneja de tal forma de representarlo como una posible amenaza a Cletus, ya que aparentemente no son tan diferentes. Los incidentes en Ravencroft, como el lugar, una tentativa de fuga y el mismo Carnage, le parecen nimios. Aspectos que junto a cómo se refiere de él Kafka y con sus propios diálogos, sirven para caracterizarlo como un tipo cruel que podría rivalizar con Cletus en cuanto a crueldad de sus métodos. Máscara que obviamente no durará, y se caerá cuando Cletus muestre cómo piensa realmente, y la forma como ve el mundo, cómo es su caos. Visto primero bajo un superficial asesino más, para luego explotar con todo ello, aunque tampoco vuela mucho de ese vistazo superficial. Podríamos hablar también sobre la filosofía de Carnage, pero más allá de presentarlo como cierta calidad en la historia, es una exposición de los ideales del villano, denotando cómo ve el mundo y la latente oscuridad y caos que este guarda. No hay contrapunto para su ideología dentro de la historia, siendo más que todo para explorar al asesino, lo cual resulta interesante al denotar el concepto de maldad pura. En sí, donde más destaca este cómic es en la atmósfera que recrea, complementando muy bien al escaso argumento que posee, caso donde el arte, con un estilo grotesco, sucio y oscuro, hace resaltar los motivantes de Cletus y la situación en la prisión de Ravencroft, sin contar el cómo se representan los asesinatos y figuras abstractas hórridas formadas con el simbionte. Asimismo, esto se demuestra en el manejo de paneles, denotando una supuesta cordura o tranquilidad con paneles calmados, mientras que los rompe cuando los internos o la psique de Carnage entra en acción. Carnage Mind Bomb es un cómic que evoca a una antología tétrica clásica en la que el monstruo queda vivo y aquel que trata de entrar en su reino sucumbe a la locura. Resalta más por el estilo oscuro y tétrico donde se enfatiza la locura del asesino, terminando en una historia simple y efectiva de terror. Por otro lado, su secuela espiritual, It's a Wonderful Life, trató de indagar más dentro de la psique de Cletus, pero ¿logró ser mejor? Si Mind Bomb había establecido una superficial exploración a la mentalidad de Carnage, soportaba con el estilo tétrico que cargaba, Wonderful Life es consciente de ello e intenta ir más allá, por lo que veamos de qué trata. Carnage It's a Wonderful Life, o La vida es maravillosa, muestra cómo la doctora Kafka y John Jameson entran a la mente de Carnage para intentar entenderlo y lidiar con él de una vez por todas. A pesar de que tenían de todas para continuar las bases que la anterior historia forjó, ciertamente Wonderful Life es un paso atrás respecto a la anterior, en base a la misma historia y personajes que en la otra habían resultado más simples. Aquí se complican por su misma ambición. Lo malo es que al intentar indagar más en la mente del psicópata y todo lo que conlleva, se llega a sentir más apresurado que su precuela, mientras que esta se sentía como un caso anecdótico del cómo Cletus guarda una perspectiva del mundo detrás de un velo superficial de muerte y sangre. La secuela se siente como algo que conducirá a una catarsis en los tres personajes, mas no lo hace. Y es que para compararlo con su precuela, Mind Bomb posee una estructura simple y funcional. Kurtz reta la mente de Cletus y fracasa en el intento,
mientras que It's a Wonderful Life técnicamente hace lo mismo. Jon y Kafka retan a la mente de Cletus y salen vivos en el intento. La diferencia es que ellos sobreviven y se tienen que someter a la experiencia. No son meros móviles a merced de un espectáculo. Ellos tienen un breve planteamiento conforme pasa el one shot, que parece conducir a una catarsis que sencillamente no llega. Y con esto la estructura se ve más entorpecida. Se debe lidiar con el desalojamiento de Ravencroft, donde Cletus alardea de su hipocresía, el viaje en su mente, las problemáticas de ambos viajeros y la mentalidad de Kasady, así como el límite que éste posee. Demasiadas líneas para un one shot, de las cuales, si bien podían llegarse a cierto punto eventual, lo hace de una manera forzosa. Y no solo eso, sino que llega a depender de otros cómics, además de su precuela, como por ejemplo el personaje de Billy, que depende mucho del contexto de una historia pasada. Vista como una autónoma, funge como un completo deus ex machina para el personaje de Kafka. Y ese es su principal problema, el ritmo y los personajes. Repentinamente, mientras Jameson se deja caer bajo su rabia, se hace un corte a la doctora, quien ya no sigue el hilo de ayudar a Jon, o el viaje en el que ella se somete y descubre el lado que el simbionte no puede ocultar, o el cómo Jon deja a un lado su ira gracias a la doctora. Son momentos que se sienten muy apresurados y que se ve muy notorio que eran necesarios para continuar la historia. Tampoco es que el cómic solo posee elementos negativos, pero más que todo se reduce a detalles que se pueden destacar. El hecho de que Carnage le guste la historia y que de ello haya visto el patrón que la humanidad siempre se ve reducida a ello y que la violencia vende, además de otros episodios que denotan la hipocresía dentro de la moralidad, son detalles que expanden mejor su mentalidad. Por último, y casi en una nota aparte, el cómic no termina de encajar muy bien en ambos flancos de revisión. Si consideramos a la historia autónoma, varios cabos terminan pareciendo arbitrarios, mientras que si consideramos cómics anteriores, no trae algo nuevo, dado que los traumas de Cletus con la aceptación son elementos que ya se habían visto. El tono, a pesar de ser más cómico que la precuela, no termina de explotarse más que para hacer una exposición de su ideología, cosa que tampoco trasciende a lo visto en el anterior número. También pierde respecto al estilo grotesco que tuvo el anterior, en pos de uno más extravagante. Carnage, It's a Wonderful Life pudo superar su precuela, pero tiende a ser una historia reiterativa a la caracterización que se había llevado de Cletus en los cómics de Spider-Man y Mind Bomb. Aún así, sigue resaltando en el arte que transmite lo sucio y loco de la mente de Carnage, aunque comparado a lo visto en su precuela, uno esperaría más. Hay ideas interesantes respecto a Jon sometido a su ira y la humanidad de Kafka, pero se pierden en un one shot que trata de cubrir varias cosas y cuyos planteamientos quedan reducidos al final de la historia. Y en lo personal, en su momento me gustaron mucho, interesado más que todo en lo grotesco del espectáculo y opiniones respecto a ello. Pero actualmente se puede apreciar la intención de contar una historia de terror y el intento de profundizar en el personaje. Ok, ahora qué opinan ustedes, ¿qué les parecieron los cómics? Ya saben, si están en contra de alguno de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.